Hola, bienvenido a Legal News. Soy Augusto Van Tienen, director académico de la plataforma de contenidos on demand Master Law Global. El tema que hoy nos convoca es, así el titular sería: sancionan a Facebook en 5 millones de pesos por cláusulas abusivas dentro de su plataforma WhatsApp. Y la verdad que el tema que vamos a abordar ahora tiene que ver con derecho del consumidor, con datos personales, con abusividad, y para esto hemos convocado a Tomás Sánchez Zacone. Así que, Tomás, gracias por acompañarnos. Y yendo a las preguntas, Tomás, quería, básicamente que nos introduzcas y nos cuentes un poco qué es lo que pasó para que sancionen a Facebook como consecuencia de considerar que la plataforma WhatsApp tenía aparentemente cláusulas abusivas. Contanos un poquito. Bueno, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Y el tema que nos convoca hoy es la sanción que se le impuso a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor a la empresa Facebook, ¿sí? En la sucursal argentina, Facebook Argentina SRL, como titular de la marca WhatsApp, ¿sí? El servicio de mensajería. Esto parte a través de la denuncia de la doctora Faliero, ¿sí? Una abogada que se dedica a todo este tema, en el cual ella veía que en la actualización de los términos y condiciones de la plataforma WhatsApp había algunas cláusulas que podían llegar a caer dentro de lo que la Ley de Defensa del Consumidor analiza como cláusulas abusivas, ¿sí? Tanto en los términos y condiciones del servicio como en las políticas de privacidad de datos, ¿sí? En ambos documentos. Por lo cual presenta esta denuncia frente a la Dirección Nacional y la Dirección abre un expediente al respecto. Más o menos el proceso en estos casos es que se recibe la denuncia y la oficina lo que hace es analizar si existe una posible violación de un proveedor, obviamente porque estamos hablando siempre de relaciones de consumo, con respecto a los artículos de la ley 24240. Lo que se hace en estos casos es imputar, ¿sí?, a la sociedad o a la persona física, lo que sea el proveedor, para que se presente y haga un descargo en el cual digan por qué se consideran que no han violado las distintas cláusulas, perdón, los distintos artículos con las cláusulas. En este caso, increíblemente, no entiendo por qué, pero Facebook no presenta ningún descargo y eso deja la vía expedita para la dirección a poder sancionar a la empresa. Y la verdad que uno analizando las cláusulas, cabe darle toda la razón a la Dirección Nacional. Contanos, Sí. contanos, por ejemplo, de lo que hayas leído de las cláusulas, alguna que te haya llamado la atención, por el cual decís, sí, acá tiene razón la autoridad de Contralor. ¿Te recordás alguna? La principal que veo es que una cláusula en la cual decía que los términos y condiciones son una traducción de los términos y condiciones originales, y que por lo tanto cualquier discrepancia entre los términos y condiciones en inglés y los que estaban en español, los que se hacen para los usuarios argentinos, prevalecían las otras cláusulas. Increíble. Prevalecía la versión en inglés. Prevalecía claramente la versión en inglés. Por lo cual, ahí también estamos tocando lo que es la autosuficiencia de los términos y condiciones. Obligaba al consumidor, en realidad, pese a leer los términos y condiciones en español, a ir a buscar los términos y condiciones en inglés, que serían los que en una última instancia tendrían la última razón. Otra cláusula importante era la que decía que podía en cualquier momento WhatsApp imponer un cobro a los consumidores. No aclaraba por qué servicio, ni qué cobro, ni qué monto. Simplemente por ese lado. Y otra importante por el lado de la privacidad de los datos, la cual decía que podía, sin consentimiento del consumidor, transferir los datos personales recabados a otras compañías. Realmente Bien. cláusulas burdas, si se quiere, Augusto. Uh-huh. Tengo otra cláusula que me llamó mucho la atención, que decía Ajá. que la información, no se garantizaba que la información sea precisa. Es realmente sorprendente, si algunas de las cláusulas que estaban ahí, que se advirtieron que resultaban abusivas y claramente lo son. Ok. Y acá te hago una pregunta, Tomás, que es, desde el punto de vista administrativo, hay una sanción económica, ¿no es cierto?, contra Facebook por justamente tener estas cláusulas que la Comisión entiende que son abusivas.
y por lo que vos me estás contando, pareciera ser como que no son del todo claras, por lo menos. Claro. Y frente a esta situación en la cual Facebook, ¿no es cierto?, hace frente al pago de la multa, ¿cómo quedamos? Digamos, ¿Facebook está obligada a hacer los cambios o continúa todo como está porque pagué la multa y seguimos con los términos y condiciones tal como estaban antes de la sanción? Augusto, la resolución de la multa impone, primero declara ineficaces por su abusividad ciertas cláusulas, identificándolas así, la cláusula número tanto, las declara ineficaces. Luego impone una multa pecuniaria, ¿sí?, de 5 millones de pesos, que es la multa máxima que prevé la ley 24240, es una suma que claramente quedó desactualizada, es una suma del 2008. Es la multa máxima que se le puede imponer. Se le impone también la obligación de publicar esta sanción, ¿sí?, en los medios, pero lo que hay que hacer acá hincapié es que eso es una multa administrativa y como tal, obviamente tiene una revisión judicial, ¿sí? La misma ley prevé la apelación de esta multa. Con un dato muy interesante para debatir, en el cual adelanto que estoy del lado de los que piensan que es una medida inconstitucional, en la cual aclara que para poder debatir esta multa, ¿sí?, para poder apelarla como requisito de admisibilidad, se solicita lo que se dice el solvet repete, ¿sí? Se solicita al sancionado que pague la multa para poder recurrirla. Eso Bien, como dato de color te digo, yo soy de Rosario, bueno, me ha tocado estar del lado del proveedor en muchas de estas multas, y la provincia de Santa Fe no está adherida a la ley nacional, a la ley 24240, y por lo tanto esas cuestiones que son procesales están reservadas a las provincias y no son de aplicación directa. Es como una inconstitucionalidad que a priori que tiene la norma, y después por otro lado impone cuestiones procesales que son debatibles. Pero bueno, en este caso sí, en el caso de la multa está adherida, por lo cual en caso de que Facebook quiera recurrir esta sanción, claramente primero debe depositar esa suma. La misma ley prevé como salida de esto que si la multa es de una envergadura que no le permita continuar funcionando, ¿sí?, al sancionado puede eximirse, ¿eh? Pero bueno, en este caso no es el caso, claramente no es el caso. no es el caso de Facebook. Es más, me animaría a anticipar que una de las razones por la cual Facebook quizás no se presentó o algo es porque justamente hizo un análisis de costo de oportunidad y dijo la verdad Puede que ser. por este costo no vale la pena discutirlo mucho más tiempo, digamos, invertirle tiempo a esta discusión. Sí es interesante lo que planteas, esto de que, bueno, desde el punto de vista jurídico, me parece a mí Sí. ya no administrativo, sino jurídico, es que además de la sanción económica, estas cláusulas serían ineficaces para los consumidores, para aquellos con quienes Facebook se vincula a través de WhatsApp. Esto sí es un dato importante. La ley Bien, 2440 dice que esas cláusulas se van a tener por no convenidas. por no convenidas, correcto. Bien. Y entonces acá, ¿qué opinas vos en cuanto a la aplicación ¿se aplica en esta relación la ley de defensa del consumidor? ¿Qué opinión tenés vos? Sí, sí, claramente. Acá nos encontramos, para ver si se aplica la ley 24240 un caso, hay que analizar la relación entre las partes y ver si esa relación es una relación de consumo. Una vez vista esta relación de consumo, que necesita que de ambas partes tengas por un lado la figura del proveedor y por el otro lado la figura del consumidor, podemos aplicar todos los términos de la ley 24240. Bueno, pareciera ser, perdón que te interrumpa acá, Sí. pero pareciera ser como que, dada la naturaleza del servicio, ¿no?, que es justamente brindar mensajes, donde el destinatario no puede comercializar lo que está consumiendo, ¿no?, que es el servicio de WhatsApp. Pareciera ser como que la relación de consumo acá se da, seas persona física o seas una empresa, ¿no? ¿O me equivoco? Ese es un buen debate que da para mucho. Yo soy de los que están del lado de que las personas jurídicas difícilmente puedan ser consumidores. Pero bueno, en el caso que nos compete claramente, la relación que tiene Facebook con el usuario de WhatsApp es una relación de consumo. Y además, lo que te quiero marcar acá es que
los términos y condiciones que estábamos hablando recién son claramente, jurídicamente, un contrato de adhesión, ¿sí? Entonces, por un lado tenés una doble protección, ¿sí? Un orden público protectorio doble entre lo que es el derecho del consumidor y también lo que el Código Civil y Comercial prevé para los contratos de adhesión, ¿sí? Los contratos de adhesión no es lo mismo que un contrato de consumo, eso hay que tenerlo en cuenta. El contrato de adhesión se define por sus partes, ¿sí? Porque tenemos una parte que es el predisponente y otra parte que es el adherente, que no puede discutir las cláusulas del contrato. Si bien, obviamente, en un montón de casos se van a asimilar, son cuestiones diferentes, contrato de adhesión y contrato de consumo. En este caso que nos compete, reviste las dos características y por lo tanto es mayor, ¿sí? La protección que se le otorga al consumidor del servicio de WhatsApp. Bien. Y vos que estuviste, digamos, viendo los términos y condiciones de WhatsApp, Sí. que yo también en su momento los vi, ni los leí y los acepté. Y creo que esto es algo que, digamos, toda la audiencia va a estar de acuerdo, que este es el procedimiento habitual. Digamos, de todos los términos y condiciones de este contrato, ¿no? Digamos, ¿cuántas cláusulas encontró el órgano de Contralor como abusivas? ¿Fueron 4, 5, de 30? ¿Fue la mitad del contrato? Más o menos, ¿nos puedes dar una idea aproximada de, estamos hablando de muchas cláusulas, de pocas cláusulas? Justo sí, primero lo que decís claramente, muy poca gente lee los términos y condiciones, te diría que la mayoría. Hay un chiste que dice, si uno quiere esconder algo, tiene que esconderlo en los términos y condiciones de un servicio, porque nunca nadie va a mirar ahí. Pero, claro, las cláusulas abusivas son determinadas. Si la sanción dice, son abusivas las cláusulas del apartado 2, 3, 4, serán 10 cláusulas las que se tildaron de abusivas. Ahora bien, tenés un montón de otras cláusulas que se mantienen. Eso es lo que a veces me gusta hacerle entender a la gente o a colegas, en muchos casos en sede judicial, es que los términos y condiciones no son letra muerta, siguen siendo un contrato que obliga a las partes. Obviamente las cláusulas declaradas abusivas van a tener que ser por no escritas, ¿no? Uno tiene que interpretarlas como no escritas, pero el resto se mantiene. Yo lo que digo siempre es que se mantiene el principio de legalidad aún en derecho del consumidor. Aún en un orden público protectorio, el contrato, ¿sí? Los términos y condiciones, en este caso, siguen obligando a las partes. Y por eso es mi interpretación de que, al contrario sensu, la sanción, al decir que ciertas cláusulas son abusivas, está declarando que las otras cláusulas son legales, que se mantienen las cláusulas y que obligan a las partes dentro de este consumo. Claro. Y bueno, esto puede haber sido parte de la estrategia también de Facebook, ¿no? Que haya dicho, bueno, a ver, todo aquello que no esté declarado abusivo se considera entonces que no está en estos términos, lo cual también es interesante analizarlo desde ese lugar. Y vos tocaste un tema que me resulta así quizás más interesante que todo esto, o más importante tal vez, que es el tema de data privacy, ¿no? Esto del uso de los datos personales. ¿Cómo ves esto vos? Claro, es el documento que acompaña siempre en estos casos a los términos y condiciones, que son las políticas de privacidad de datos. ¿Qué va a hacer la compañía que requiere mis datos? ¿Sí? Primero, el tema del consentimiento. Si le doy o no el consentimiento para lo que vaya a hacer con esos datos. ¿Sí? Y después, ¿para qué lo va a utilizar? Recordemos que en la jurisdicción, ¿cómo se dice? En las leyes argentinas lo que tenemos que diferenciar son los datos personales, ¿sí? Los datos sensibles, de los datos genéricos, de acceso irrestricto se le dice. ¿Sí? Los datos de acceso irrestricto, por ejemplo, el nombre y el DNI de una persona. Ahora bien, están los datos sensibles, que son los que pueden dar lugar a una discriminación. ¿Sí? Claro ejemplo, las opiniones políticas, la orientación sexual, el origen racial o étnico de una persona. Y por lo tanto, el proveedor en estos casos tiene que tener un especial cuidado con el manejo de esos datos. ¿Sí? Todo esto está en la ley 25, se me fue el número, la ley de privacidad de datos, la ley de habeas data, le decimos, en la cual impone ciertas obligaciones a estos registros de datos, principalmente el inscribirse, ¿sí? Como registro de datos, y después informarle siempre al usuario
cómo se van a recabar esos datos, para qué se van a recabar, si se van a comercializar o no, y después los derechos que tiene el usuario, ¿sí? Los derechos que tiene, el derecho a la información, a saber, ok, qué información tiene el proveedor sobre mí, el derecho a suprimir información que yo interpreto que debe ser suprimida como un dato sensible, como hablábamos recién, la actualización de datos cuando hayan cambiado, y bueno, los diversos obligaciones, para mí yo lo veo más del lado de las obligaciones que tiene el titular de un registro de datos. En la multa de Facebook, como le decía antes, estaba la cuestión de que la compañía se reservaba la potestad de transferir esos datos, ¿sí? Transferir, y no aclaraba a quién, ni bajo qué términos, ¿sí? Ni las obligaciones de esa persona a la cual se la transfería. Y por lo tanto, es parte importante, creo yo, de la sanción. Queda solapado, obviamente, por las cláusulas abusivas, pero es una parte fundamental de la sanción que le impone la dirección. Qué extraño que esos términos y condiciones, por así decirlo, continúen vigentes después de todo el escándalo que hubo con Cambridge Analytica y todo el tema de manejo de data, ¿no es cierto?, el cual fue imputado Facebook allá en la elección de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Es llamativo que esos términos y condiciones sigan estando vigentes, ¿no? Es un tema muy sensible a nivel mundial, más que nada en la Unión Europea, en la cual, bueno, a ver realmente qué hacen con estos datos. Lo que hablas de Cambridge Analytica fue el tema de los perfiles, ¿sí? Los perfiles digitales. Con los datos que se obtenían de distintas personas se las perfilaba y de acuerdo a eso se les mostraba distintas publicidades, ¿sí? Entonces eso lo puedes ver desde un punto de vista político, como pasó, desde un punto de vista comercial, como un abuso del derecho de los proveedores con respecto a los datos. Ahora, y ya un poco para ir cerrando la conversación tan interesante, ¿no? También me llama la atención que empresas tan de vanguardia, empresas tan tecnológicas, y además tan importantes a nivel mundial, que no estén ayornando sus términos y condiciones a lo que hoy es el mundo de los contratos visuales, ¿no es cierto?, el mundo de lo que se llaman los visual contracts, ¿no? Es esto de tratar de hacer los términos y condiciones mucho más amigables y comprensibles, ¿no es cierto?, para el usuario, ¿no? A través de utilizando iconos, dibujos, imágenes, colores, etcétera, etcétera, ¿no? Y que de pronto uno hoy se enfrente a términos y condiciones con fondo blanco y letra negra, todo igualito, como un típico contrato, y uno dice, bueno, pero estamos hablando de Facebook y WhatsApp, ¿no? Y qué extraño que no hayan hecho ese catch-up. ¿Qué opinas vos de esto? Sí, es raro, es raro. Aparte, bueno, lo veía con la falta del descargo, ¿sí? Como un desinterés, quizás. Y como decís vos, como la falta de actualización, términos y condiciones claramente que están obsoletos, ¿sí? Política de privacidad de datos que van en contra de cualquier tipo de fallos, no solamente a nivel nacional, sino mundial. Y bueno, yo entiendo que pasa con un montón de servicios. La verdad que he tenido bastantes clientes con el tema de términos y condiciones y a veces copiaban y pegaban de otro servicio similar. Entonces vos decís, por eso voy con esta reivindicación, si se quiere, los términos y condiciones, ¿sí? Que tienen que ser específicos también. A veces no ve términos y condiciones genéricos. Eso no sirve absolutamente nada. Y bueno, y más que nada con empresas tan grandes y que están en nuestra vida cotidiana como es, bueno, Facebook y obviamente el servicio de WhatsApp, pero te puedo decir lo mismo de Instagram, lo mismo del propio servicio de la red social, Facebook. Y bueno, Totalmente, totalmente. creo yo Totalmente. que es necesario verlos con otra mirada, ¿sí? Hay que, con una mirada de actualización y una mirada de buscar en los términos y condiciones hacer algo realmente legal y de acuerdo a la legislación, obviamente, de cada país, ¿sí? Bueno, que esta charla sirva, esta charla entre vos y yo, que ha sido tan interesante, sirva como para poner una suerte como de alerta para los abogados que se dedican asesoran a este tipo de empresas, esto de adecuar, aunque más no sea visualmente, los contratos a lo que hoy estamos todos hablando como legal design o visual contracts, que es algo del cual se está hablando mucho y que nosotros desde la plataforma Masterlaw también le damos mucha importancia a esto, porque
en definitiva, de lo que se trata es justamente de que los usuarios puedan entender qué es lo que están aceptando, ¿no? Claro, en términos de Este, simplificar, ¿no? exacto, El exacto. entendimiento de parte de los consumidores. Sí, sí, sí. Totalmente. Y todo lo que no hagamos en ese sentido siempre va a jugar en contra de las empresas, porque esto es lo otro, porque más allá de la multa, lo real y concreto es que frente a una disputa en tribunales, frente a cláusulas confusas, ambiguas, no claras, ni que hablar si son abusivas, siempre va a estar la balanza inclinada a favor del consumidor. En cambio, cuando el proveedor hace todo mucho más claro, mucho más transparente, y bueno, ahí el juez va a tener que efectivamente ver si el proveedor ha sido o no lo suficientemente claro. Con lo cual esta charla sirve para poner arriba de la mesa estas nuevas prácticas, ¿no?, que hoy el mercado está demandando. Así que bueno, Tomás, la verdad que ha sido, primero te quiero agradecer que nos hayas prestado 20 minutos de tu tiempo. Ha sido un gusto hablar contigo y te esperamos en otro encuentro de Legal News. Bueno, Augusto, muchísimas gracias a vos por la invitación.